Bienvenidos a este nuevo video sobre las guías de diabetes 2018-2019 y en esta ocasión vamos a hablar sobre los inhibidores de la enzima DPP4, sus beneficios y sus controversias. Como hemos descrito anteriormente, entonces las guías del 2018 de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea describen entonces el uso como medicamento de primera línea, la metformina en conjunto con los cambios del estilo de vida. Pero entonces también nos dicen que en los pacientes con alto riesgo de hipoglicemia deberíamos utilizar un grupo de medicamentos conocidos como los inhibidores de DPP4. Antes de hablar sobre ello, entonces vamos a referirnos sobre los últimos estudios del mecanismo de acción de estos medicamentos. En este caso, este estudio es donde se presenta la evidencia de que la enzima DPP4 se ubica a nivel del páncreas y específicamente se colocaliza con la célula beta pancreática e interacciona con ella, y que la inhibición de la DPP4 a nivel del páncreas favorece la función beta pancreática. Repasemos entonces. Tenemos que desde que se nos describió el sistema de las incretinas, se nos ha dicho que, en primer lugar, era un sistema endocrino, pero actualmente sabemos que también es un sistema paracrino, de forma tal que la célula alfa pancreática es capaz de producir GLP-1, y este GLP-1 está también colocalizado con la enzima DPP4 en la célula alfa pancreática. Pero también sabemos, nos describe entonces en la actualidad, que la enzima DPP4 no solamente está colocalizada con la célula alfa, sino hay una DPP4 colocalizada con la célula beta y que favorece los mecanismos inflamatorios que destruyen a la célula beta. Entonces repasemos. Sabemos entonces que hay un sistema de la incretina endocrino donde con la ingesta de los alimentos van a actuar a nivel intestinal, favoreciendo entonces la producción de GLP-1. Ese GLP-1 actúa sobre el receptor de GLP-1 a nivel del páncreas, estimulando la célula beta pancreática para producir insulina. Sabemos entonces que hay una enzima DPP4 que está especialmente encargada de destruir al GLP-1. Pero lo más interesante es que del 100% del GLP-1 producido a nivel intestinal, solo un 15% alcanza la célula beta pancreática, lo cual no concuerda con el mecanismo y con la potencia de acción de este tipo de medicamentos. Es decir, este 15% se duda que sea capaz de producir todos los efectos clínicos que se observan con el uso de los inhibidores de DPP4. Actualmente sabemos entonces que existe también un sistema paracrino, de forma tal que la célula alfa pancreática es entonces capaz de favorecer la producción de GLP-1, y entonces ese GLP-1 actúa sobre la célula beta pancreática aumentando la producción de insulina. Y entonces se han descrito que con la inhibición de la enzima DPP4 vamos a aumentar la producción de insulina de la célula beta. Pero no solamente esto. Actualmente sabemos entonces que, como dijimos, la DPP4 se colocaliza con la célula beta pancreática, y si nosotros inhibimos la enzima DPP4, entonces vamos a bloquear el proceso inflamatorio, los procesos inflamatorios que pueden afectar la célula beta pancreática, de forma tal entonces que al bloquear este proceso inflamatorio vamos a disminuir la destrucción, la apoptosis de las células beta pancreática, y permitimos recuperar la función de dicha célula. Este es un estudio de diciembre del 2018, recalcando entonces el efecto de los inhibidores de DPP4 sobre el péptido C y sobre el OMA beta, favoreciendo la función, disminuyendo la disfunción de la célula beta pancreática. Comparado con las tiazolinidionas, vemos entonces que los DPP4 actúan esencialmente sobre el OMA beta, y por supuesto en este estudio se describe que los agonistas PPAR-gamma actúan sobre la resistencia a la insulina. Entonces queda remarcado aquí entonces el papel de los inhibidores de DPP4 en la función beta pancreática. ¿Cuáles son las implicaciones terapéuticas en la práctica clínica de estos resultados?
De este estudio, el estudio Carmelina con linagliptina, que fue publicado recientemente, en noviembre del 2018, solamente voy a tomar en este momento este dato, vemos entonces que con el uso del inhibidor de PP4 retrasamos el inicio de nuevos medicamentos dentro del esquema terapéutico de un paciente. Es decir, que si un paciente estaba recibiendo si un paciente recibe linagliptina, podemos retrasar la necesidad en el uso de nuevos medicamentos para disminuir la glicemia, es decir, que estabilizamos el control de la glicemia. De hecho, cuando se utiliza la linagliptina, entonces se puede retrasar el uso de insulina en este tipo de pacientes. O sea que podemos podemos estabilizar el control glucémico de este tipo de pacientes. En conclusión, podemos decir que el sistema de las incretinas tiene un componente paracrino que al ser modulado puede detener y mejorar la disfunción beta pancreática. Vamos a hablar ahora sobre las controversias. Y para hablar sobre las controversias vamos a referirnos entonces sobre el estudio Carmelina publicado en noviembre de 2018. Y esencialmente el estudio de Carmelina es un estudio de linagliptina en pacientes con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo renal. De hecho, casi conjuntamente con la publicación del estudio de Carmelina, se publicó el subestudio donde se evalúa el efecto de linagliptina en falla cardíaca en pacientes con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo renal. Entonces, este estudio, Carmelina, nos va a permitir evaluar el efecto de inhibición de PP4 en pacientes de alto riesgo, pero también vamos a analizar el efecto sobre la falla cardíaca. Este estudio de Carmelina con linagliptina tiene una serie de particularidades. Los pacientes de este estudio generalmente tenían una edad promedio de 66 años, de pacientes de edad avanzada. En segundo lugar, la incidencia de falla cardíaca era aproximadamente un 30%, de isquemia cardíaca un 60%, de hipertensión un 90%. La duración de la diabetes es aproximadamente 15 años, entonces vemos un grupo de pacientes de 66 años con 15 años de evolución con alto riesgo cardiovascular. Aproximadamente el 55% de estos pacientes recibían metformina cuando ingresaron al estudio. Vemos que la incidencia de eventos cardiovasculares era aproximadamente un 52% menor que la de otros estudios como el SABOR con saxagliptina y el TECOS con sitagliptina, pero lo que sí podemos ver que la incidencia de daño renal en estos pacientes era sumamente alta, 62%, casi el doble o el triple comparado con los estudios SABOR y TECOS. O sea que este es un estudio esencialmente con pacientes con daño renal. Y otra cosa interesante es que eran pacientes, casi el 73% de los pacientes estaban recibiendo insulina cuando ingresaron al estudio. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la falla cardíaca. Cuando se evalúa entonces el estudio de linagliptina, vemos que el uso de linagliptina no aumenta la incidencia de falla cardíaca con respecto a placebo. Es decir, que viene a apoyar los datos del estudio TECOS con sitagliptina, que también había dicho esto, que el uso de la inyección de PP4 no aumentaba la incidencia de falla cardíaca, de hospitalización por falla cardíaca. Pero vamos a ver los detalles adicionales del estudio de Carmelina que nos permiten al fin dirimir este asunto de la falla cardíaca. Vemos entonces que así el paciente haya tenido historia de falla cardíaca previa, el uso de linagliptina no aumentó tampoco la incidencia de falla cardíaca. Es decir, que aunque el paciente hubiera tenido una falla cardíaca previa, entonces el uso del medicamento no aumentó la incidencia de eventos de falla cardíaca. Y de hecho, cuando se compararon todos los puntos cardiovasculares, comparando si tenían fracción de eyección menor del 50% o mayor del 50%, no hubo diferencia con el uso de la linagliptina. Es decir, que la linagliptina no aumenta la incidencia de falla cardíaca o de eventos cardiovasculares tanto en los pacientes
sin falla cardíaca como con falla cardíaca previa. Y otro elemento interesante, tampoco aumentan la incidencia de hospitalizaciones por falla cardíaca, así tengan problemas renales, o sea, si tienen filtración glomerular entre 30 a 45 o aún en los pacientes con filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Es decir, entonces, que son medicamentos seguros, este grupo de medicamentos son seguros, aún así los pacientes hayan tenido falla cardíaca previa, que tengan disfunción ventricular o aún los pacientes que tengan problemas renales previos. Los resultados del estudio Carmelina y del estudio TECOS permiten entonces concluir que el uso de estos inhibidores de PP4 es seguro en los pacientes portadores de falla cardíaca. Es decir, que todos estos datos entonces permiten por fin confirmar que estos medicamentos son seguros en este tipo de pacientes. En cuanto al otro punto de controversia es la hipoglucemia. Y para ello entonces vamos a recalcar los datos del estudio TECOS. Y este es un reporte que dice que el estudio TECOS, a través del estudio TECOS podemos ver que hay un grupo especial de pacientes que tienen le llamamos un fenotipo frágil. Son pacientes especialmente sensibles a el desarrollo de hipoglucemia severa. Y vemos entonces que si un paciente ha presentado un evento cardiovascular previo de cualquier tipo, eso duplica la probabilidad del desarrollo de hipoglucemia en este tipo de pacientes. Esto es un punto interesante, porque hasta ahora hemos visto o se ha planteado una relación en la cual la hipoglucemia favorece el desarrollo de eventos cardiovasculares. Pero lo que están planteando actualmente es la vía inversa, lo cual no descarta lo primero, pero están planteando la vía inversa, es decir, que el evento cardiovascular favorece el desarrollo de hipoglucemia. Entonces tenemos un subgrupo de pacientes, hay un grupo de pacientes que son muy frágiles, que son especialmente sensibles al desarrollo de hipoglucemia y en este tipo de pacientes, este grupo de pacientes frágiles, es donde deberíamos especialmente utilizar a estos medicamentos, los inhibidores de PP4, como veremos posteriormente. Este es de octubre del 2018. Esto es una relación entre los niveles de troponina e hipoglucemia. Y vemos entonces que el aumento del 49% de los niveles de troponina se asocia con hipoglucemia severa. Es decir, la troponina, que indica un daño de miocardio particularmente que tiene cierto tiempo ya en los pacientes, entonces este daño de miocardio se puede asociar con el desarrollo de hipoglucemia. ¿Y cuáles son las características o cuál es una de las características más importantes que define a un paciente frágil? La función renal. Es decir, que a través de la función renal podemos determinar que un paciente es particularmente sensible al desarrollo de hipoglucemia. Veamos entonces que los pacientes que desarrollan mayor mortalidad en los estudios cardiovasculares son los pacientes que tienen hipoglucemia y falla renal. Es decir, que para poder la hipoglucemia relacionarse con mortalidad necesita asociarse con falla renal. Es decir, que la falla renal da una fragilidad importante al paciente para la acción de la hipoglucemia. Vean ustedes que si el paciente tiene hipoglucemia sin falla renal o si tiene falla renal sin hipoglucemia, tiene una mortalidad intermedia. La mortalidad aumenta de forma exponencial cuando se asocian los dos elementos. Es decir, que la falla renal da la fragilidad característica en los pacientes que hacen mortalidad con la hipoglucemia. Con el estudio Carmelina podemos ver entonces que el uso del inhibidor DPP4 no aumenta la incidencia de hipoglucemia en los pacientes, no aumenta la incidencia de hipoglucemia severa en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, y el uso de los inhibidores de PP4 tampoco aumenta la incidencia de hipoglucemia en los pacientes con falla renal. Aún así, en los pacientes con filtraciones glomerulares menores de 45 mililitros por minuto. Es decir, entonces volvemos a repetir, son medicamentos particularmente seguros aún en pacientes con falla renal para hipoglucemia.
Y vemos acá en este análisis sobre pacientes mayores de 65 años con el uso de linagliptina que comparado con placebo, la linagliptina permite alcanzar los niveles de disminuir la hemoglobina glicosilada en menos de 7.5% con baja de incidencia de hipolisemia. Esto para cuando es comparado con todos los hipolisemiantes, o cuando es comparado con insulina sulfoniluria, o cuando es comparado con medicamentos con hipolisemiantes que no sean insulina o sulfoniluria. Es decir, que en pacientes mayores de 65 años podemos disminuir con mayor seguridad los niveles de hemoglobina glicosilada sin que el paciente presente hipoglicemia. Entonces, en conclusión, dentro del grupo de pacientes con diabetes se puede destacar entonces un fenotipo especialmente frágil, con mayor tendencia a desarrollar cuadros hipoglicémicos. Ese fenotipo frágil está determinado esencialmente por la función renal. Y el uso de los inhibidores de PP4 es particularmente seguro en este grupo de pacientes. Es decir, que si tenemos un paciente con este problema, que se encuentra dentro de este grupo, esto es una indicación formal para el uso de estos medicamentos. Vamos a ver entonces ahora las conclusiones finales, los datos finales sobre el uso de los inhibidores de PP4. Los inhibidores de PP4 son particularmente seguros en los pacientes ancianos. Vemos acá del estudio TECOS con sitagliptina, vemos que no aumentan la incidencia de eventos adversos en los pacientes ancianos comparados con placebo. O sea, son seguros en pacientes ancianos. Son seguros en pacientes, nuevamente, con falla renal del estudio TECOS. Entonces vemos que no hay aumento de incidencia de eventos secundarios. No hay un deterioro en la función renal en los pacientes con falla renal comparado con placebo. No hay aumento de la incidencia de hiperglicemia en pacientes con falla renal comparado con placebo. Y unos puntos finales, entonces, cuando vemos, estos son dos análisis que vamos a presentar de la revista JAMA, publicados también recientemente, y son análisis del uso de inhibidores de PP4, pero no como se planteó en los estudios anteriores del estudio TECOS, el estudio Carmelina, el estudio Seibor, que eran pacientes con alto riesgo cardiovascular. Aquí vemos la comparación de los inhibidores de PP4, comparando su uso, pero en pacientes de la consulta diaria, es decir, pacientes sin aumento del riesgo cardiovascular, pacientes sin eventos cardiovasculares previos, o sea, población general. Entonces veamos, cuando se compara el inhibidor de PP4 con sulfoniluria, se determina que el uso de sulfoniluria no tiene mayor efectividad para disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada comparados con los de PP4, es decir, que tienen una potencia más o menos similar. Vemos entonces acá este otro análisis, pero dijimos entonces de pacientes sin aumento de riesgo, sin eventos cardiovasculares, pero vamos a evaluar entonces su seguridad cardiovascular cuando se compara el DPP4 con los inhibidores de PP4 con los medicamentos GLP-1 o SGLT2. Que cuando vean entonces el punto esencial, no estamos hablando de pacientes con riesgo cardiovascular aumentado, sino pacientes sin aumento en el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es su seguridad cardiovascular en los pacientes de la consulta diaria? Y cuando vemos este análisis, entonces pueden plantear acá que tomando como referencia el inhibidor de PP4, el uso de los GLP-1 y los medicamentos SGLT2 no disminuye el riesgo cardiovascular comparado con los de PP4. Es decir, que la incidencia de eventos cardiovasculares es similar utilizando DPP4 o utilizando GLP-1, SGLT2 en pacientes sin aumento de riesgo cardiovascular previo, que no hayan presentado eventos cardiovasculares previos. Es decir, la seguridad cardiovascular es igual entre los inhibidores PP4 o los SGLT2 o GLP-1. Y otro punto interesante es que comparado con los DPP4, el uso de insulina y aquí vemos entonces la comparación entre los DPP4 y SGLT2 y GLP-1 que
más o menos no hay diferencia en cuanto a la incidencia de eventos cardiovasculares. Pero cuando se compara el uso de los inhibidores de DPP4 con insulina y especialmente con sulfonilurea, vemos que las sulfoniluria sí aumentan el riesgo cardiovascular comparado con los inhibidores de DPP4, vuelvo y repito, en pacientes que no hayan presentado eventos cardiovasculares previos, pacientes de la consulta diaria. Veamos entonces este análisis de las guías del doctor Chin, publicado también recientemente en el 2018, y él hace un análisis, una propuesta a qué deberíamos hacer con nuestros pacientes, tomando en cuenta todos los elementos que hemos presentado en los videos anteriormente. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor del 9%, deberíamos utilizar monoterapia. Y si con metformina, cambio de estilo de vida en metformina, y si el paciente no logra la meta en cuanto a hemoglobina glicosilada, entonces deberíamos utilizar una terapia dual. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada inicialmente mayor de 9, iniciar terapia dual directamente, y entonces tomar la decisión del segundo medicamento de acuerdo a si presenta o no riesgo cardiovascular aumentado, es decir, si presenta o no eventos cardiovasculares previos al inicio del tratamiento. Entonces, se seleccionaría como segundo medicamento a un inhibidor DPP4 en caso de que el paciente no tenga eventos cardiovasculares previos. Y si tiene eventos cardiovasculares previos, entonces la decisión estaría en el segundo medicamento entre un SGLT2 o un GLP-1. Decidiríamos sobre un SGLT2 si la señal de riesgo, el principal problema en este tipo de pacientes es falla cardíaca. Y como vimos en los videos anteriores, si no presenta, y lo vamos a utilizar si no presenta falla renal severa. Y vamos a utilizar un agonista GLP-1 si esencialmente el liraglutide, si el paciente su problema principal es falla renal y si no hay un problema importante de falla cardíaca, es decir, sería lo contrario. Utilizamos GLP-1 si el problema principal es renal y no cardíaco, y vamos a utilizar SGLT2 si el problema principal es cardíaco y no renal. Ese es el planteamiento del doctor André Chin, publicado en la revista de investigación circulatoria del 2018. Entonces vamos a presentarles el resumen. Considerar el uso de un inhibidor de DPP4, en primer lugar, como medicamento de segunda línea asociado a metformina en pacientes sin eventos cardiovasculares previos. En pacientes particularmente frágiles, ancianos, con falla renal crónica, con falla cardíaca o con alto riesgo de hipoglicemia. Y como medicamento de primera línea en pacientes con diagnóstico reciente que no toleran la metformina. Esto pudiera ser una indicación que no está planteada, pero en base a los mecanismos de acción actualmente descritos, podríamos decir que se podría plantear en un futuro el uso de estos medicamentos en pacientes de diagnóstico reciente que no toleran la metformina por la probabilidad de que estos medicamentos retrasen la progresión de la enfermedad. Entonces veamos que las indicaciones son esencialmente en pacientes sin eventos cardiovasculares previos o en pacientes particularmente frágiles, que son nuestros pacientes ancianos, que tienen una serie de comorbilidades con un alto riesgo de hipoglicemia. Y en ese tipo de pacientes, entonces es que son de verdad útiles este tipo de medicamentos. Muchas gracias.